Esta vivencia que voy a narrar y que he guardado desde hace muchos años como el mejor tesoro de mi vida, cómo inició de mi tarea espiritual. Era un sábado santo cuando un grupo de jóvenes hicimos una caminata desde Los Corrales a San José de las Matas en República Dominicana. Y cuando veníamos de regreso hacia Los Corrales, en una curva que estaba de subida, miré yo una lluvia muy fina que caía en colores y me dio mucho gusto al ver aquello tan bonito. Me quedé atrás del grupo y sentí una paz y un aroma tan linda y delicada. En eso escuché una voz celestial que me decía: Marina, aquí escojo para que me hagas mi capilla. Yo lo tomé en forma de que venía muy cansada porque habíamos caminado 13 millas de donde yo vivía al templo de San José de las Matas. Pero yo no lo tomé como cansancio, y en la noche cuando me acosté, desde que me arropé y me acosté, volvió otra vez la fina lluvia de colores y el mismo aroma. Yo ya me había bañado y escuché de nuevo la misma voz diciendo: Marina, tú no estás cansada, te digo, necesito mi capilla aquí en Los Corrales. En la mañana, al despertar cuando fui a saludar a mi mamá y a pedirle la bendición, ella me dijo: Marina, ¿compraste un perfume en San José de las Matas? Y yo le dije: no, mamá, no he comprado ningún perfume, incluso me acabo de bañar con jabón de coco. Entonces mi mamá sorprendida me dijo: no, hija, el perfume que tú tienes no huele a coco, pero está bien, ve a desayunarte. Entonces, cuando estaba desayunando en la cocina, sentí algo inexplicable, pero como yo he sido del mal, como comer solo, tomé un pedazo de casabe, un pedazo de queso y un café, y ese fue mi desayuno. Y me fui a hacer mis quehaceres, como lavar ropa, aunque no soy mucho de lavar a mano. El lavadero está atrás de mi casa, y cuando comencé a lavar sentí unas manos como de seda que se me posaron en mis hombros y empecé a sentir una paz y una alegría que no sé cómo explicarlo. Aunque no miré nada, pero sentí esa energía. Después pasaron unos días, no sé cuánto, pero cuando yo iba camino al río, que está dentro de la propiedad de mis padres, para buscar agua, encontré nuevamente la lluvia de colores en una pequeña cascada. Y ahí pude ver a aquella mujer tan bella, tan hermosa, que su cuerpo casi lo podía ver completo, como desde sus rodillas flotando en el aire, su pelo era maravilloso como de seda. Entonces yo recordé que mi mamá nos contaba que mi abuela murió cuando era muy joven y que solo tenía una hija, y pensé que sería la mamá de mi mamá, que estaba intentando decirme algo. Cuando llegué con el agua a mi casa, que no era mucha, era una latita de aceite, como le dicen en esas latas que usaban en el tiempo de antes. Y cuando puse el agua, un señor que trabajaba en mi casa me dijo: Marina, me encanta tu perfume, ¿qué colonia estás usando? Y yo le dije: ninguna, yo no me he puesto colonia, solamente me bañé con jabón de coco. Y el señor se rió y me dijo: oh, pues dame ese jabón porque yo también quiero oler igual. Y entonces me fui a mi cuarto. Había una plana de lirio muy grande detrás de mi casa y me dio por cortar una flor muy bella que tenía esa planta. Y cuando fui a cortar la flor volví a sentir aquellas manos de seda que me tomaron la mano y cortaron la flor conmigo. Ahí volvió la lluvia de colores y la voz que me decía: recuerda, mi niña, que te necesito que hagas mi capilla. Eso ya era algo que venía aconteciendo muy seguido. Ese día que tomé la flor de lirio, se la llevé a mi mamá y le dije: mamá, ¿usted me daría un pedacito de tierra para yo hacer una capilla? Y mi mamá con cara seria me dijo: ¿capilla? ¿Y de dónde sacas tú eso? Si eres una niña, tú estás para jugar con muñecas, no para estar pensando en construcciones. Y yo le dije con mucha seguridad: no, mamá, no hay que ser adulto para hacer lo que uno quiere hacer. Ella me tocó la cabeza y me dijo: ve a peinarte, mi amor, porque tú no has peinado. Me lo dijo como evadiendo lo que yo estaba diciendo. Pero yo me quedé con la inquietud y cuando mi papá llegó le dije: papá, si yo le pido algo a usted, ¿me lo da? Y él me movió su sombrero y me dijo: ¿qué tú quieres, hijita? Y le dije: papá, dame un pedacito de tierra para hacer yo una capilla. Y mi papá, sorprendido, se mueve el sombrero y me dice: ¿y de dónde tú sacas eso, hijita? Y le dije: no, papá, solo le hago la petición, ¿me lo puedes dar? Y mi papá me dice: habla con tu mamá. Y le dije que ya había hablado con ella, pero que lo que había tomado a juego y esto era algo serio. Y le volví a decir a mi papá: necesito un pedacito de tierra para hacer la capilla. Y pasaron los días, pasaron meses, y yo con la inquietud, y una mañana cuando me estaba cepillando, el chorro de agua del comedor de mi casa volvió a aparecerse y me dijo: Marina, yo no soy tu abuela, yo estoy aquí, me llaman la Madre de Dios. Yo me puse a llorar porque sentí mucha tristeza y pensé: madre mía, ¿por qué me das esta obligación siendo yo una niña? Ya viste que le pedí a la tierra a mi mamá y no me hizo caso. Y mi papá tampoco. Madre mía, yo no tengo tierra para dónde hacer tu capilla. Pocos días después estaba papá y mamá sentados, los dos en las mecedoras de la galería tomando café, y fui, me senté en el piso y les dije: papá y mamá, ahora que ustedes están juntos, yo quiero volverles a decir. Y en eso mi mamá se levantó y me dijo: no me vuelvas a hablar de la capilla, Marina. Eso fue un sueño que tú tuviste y lo quieres hacer realidad. Y yo le dije: no, mamá, no es un sueño, se lo juro, que es realidad. Y mi papá me contestó: hija, los sueños a veces son tan reales que pensamos que son verdad. Yo me puse a llorar y mi papá me dijo: ven acá, Pina, porque así me decía: no llores, hija, tú estás muy niña y hay cosas imaginarias que tú las puedes convertir en realidad. Ven, tómate un traguito de mi café. Y de paso lava las tazas. Y solo le dije muy triste: ok, papá. Pero yo tenía un nudo en la garganta porque se desplomó mi esperanza y pensé: ¿será que Isabel Peralta me puede regalar un pedacito de tierra? Pero a la misma vez pensé: si yo voy a pedir algo a mi papá y mi mamá me matan. Y después pensé en Ramona, mi hermana, y Fello, mi cuñado, que nunca me decían a nada que no. Pero dije: si papá y mamá se enteran de tanta tierra, ¿por qué no me pueden dar un pedacito para hacer la capilla? Yo no pensaba en nada más que en el pedacito de tierra, hasta que un día fue tanto que yo le rogué y supliqué y le pedí a mi papá. Me dijo: ok, escoge tú ese pedacito de tierra que te lo voy a dar para la capilla, pero te debo saber algo, hijita. Mira, en las piedras a menos de 2 kilómetros hay una capilla. A la derecha está Hierbabuena, que está también como a 3 millas, y más adelante está la Catedral de las Matas. Mija, no puede haber más iglesias que creyente que la visiten. Además, eso no es todo, porque tarda años el proceso para que te den permiso de hacer una iglesia. Pero está bien, mija, tú si quieres la tierra yo te la doy. Yo podía leer su voz, que lo que había dicho
como para callarme la boca y que no le pidiera más esa tierra. Yo lo sentí y lo escuché en su voz. Después, en la noche, se apareció la Virgen otra vez y me dijo, no te preocupes, que no vas a tener ningún inconveniente para que te den el permiso. En ese tiempo vendría el obispo a San José de las Matas y yo, bien lista, en ese tiempo estaba haciendo un curso en el seminario de San José de las Matas y aproveché para ir a la misa del obispo que estaba visitando la catedral y cuando lo vi, también se me apareció la Virgen y me dijo, esta es la oportunidad. Y yo enseguida me acerqué al padre Paulino y le dije, padre, yo necesito hablar con el obispo. Y él me dijo, hija, no es el momento. Pero yo desobedecí, me colé por detrás y fui y le dije al propio obispo, señor obispo, ¿usted me permite decirle dos palabras con todo el respeto? Y él miró y me dijo, ¿cómo te llamas, mi chiquita? Qué linda eres. Y le dije, yo soy catequista de los Corrales, pero no le di mi nombre y me sentí en el último asiento de atrás y me ahogaba en lágrimas pensando en que mi intento sería vacío en llano. Pasó la misa, todos se fueron y yo me quedé sentada ahí con un nudo en la garganta y una desesperación que no se lo deseo a nadie. Escuché unas palabras por el parlante de la iglesia diciendo, por favor, que se presente la catequista de los Corrales. Eso fue como si mis pies se despegaran de la tierra y caí en la habitación donde estaba el padre y el obispo. Ellos estaban sentados ahí y había un señor como un monaguillo que lo estaba cuidando y me dice el obispo, venga mi catequista de los Corrales, ¿en qué le puedo servir mi niña? ¿Se quiere confesar? Y le dije, sí señor obispo, sería un honor confesarme con usted, pero lo que quiero pedir es que usted me dé permiso para hacer una capilla en los Corrales. Entonces, él me tomó de la mano y me dice, ¿tú, mi niña, tú quieres hacer una capilla en los Corrales? Y le dijo al señor que estaba parado a su lado, anota esto y toma la descripción de esta criatura. Y el señor me preguntó mi dirección y mi nombre. Me hinqué frente al obispo y le dije, gracias señor obispo por su tiempo, deme su bendición. Y se levantó, tomó agua bendita, me hizo la cruz y me dijo, volteate de espalda. Y me hizo 3 cruces con agua bendita. Y me dijo, Dios te bendiga, tú tienes una energía y un olor que solamente es percibido en lugares muy celestiales. Tú eres un mensaje celestial. Y le dije, gracias señor obispo. Sus palabras me llenan de felicidad. Y le pregunté, ¿por qué estás llorando señor obispo? Y él me dijo, a veces lloramos por cosas que no entendemos, hija. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y salí de ahí con mucha paz, armonía, seguridad. No me importaba nada más que haber podido tocar el obispo y hablar con él. Pasaron meses, cuando un día el chofer de la camioneta, creo que de Felicito Torres, yo iba caminando para entrar a mi casa y él me dice, Marina, hay una carta para ti. Cuando él me dio la carta y veo que viene de la parroquia de San José de las Matas, pensé que era una invitación al seminario y me fui a mi habitación para leerla. La carta no decía mucho, solamente decía, doy la autorización como obispo a Marina Antonia Rodríguez de los Corrales de Hierbabuena de San José de las Matas, que la conozco como la catequista de los Corrales y tiene mi autorización para hacer la capilla que ella me pidió. La carta tenía un sello y una dirección. No le dije nada a mis padres y guardé la carta que después leí como 100 veces y cada vez que la leía yo me sentía otra persona y escuchaba una brisa celestial, pero no la miraba, la sentía, solo la sentía. Y llegó el día de la misa con el padre Paulino. Yo tomé la carta en mi mano y le dije, padre Paulino, ¿usted estaría de acuerdo de que yo haga una capilla aquí en los Corrales? Y el padre Paulino cruzó las manos frente a mí y me dijo, hija, vaya a ensayar los cantos de la misa. Eso es real y es su responsabilidad. Y le dije, padre, ¿usted no le gustaría tener una capilla para hacer la misa en lugar de venir a hacerla a la escuela? Y el padre me dijo, hija, eso sería una maravilla, pero aquí hay demasiadas iglesias alrededor como para hacer otra más en la comunidad de los Corrales y es muy pequeña. Y le dije, entonces usted no aprueba hacer una capilla. Y el padre me dijo, no, hija, no estoy diciendo que no lo apruebo. Te estoy diciendo que es imposible. Además, eso lleva un proceso muy largo en caso de que tu deseo se convirtiera en realidad. Ay, hija, eso es como aplanar una montaña pasándole la mano. Entonces metí mi mano en mi bolsa y le dije, padre, esta carta tiene el permiso para hacer la capilla. Después de eso, el padre se levantó la sotana, se guardó la carta y él nunca me la devolvió. Desde ese momento todo se abrió, la puerta en grande. Sin pedir permiso en la casa de mis padres, empecé a tocar puertas para reunir jóvenes. Entre ellos, Reina Peralta, Mercedes Peralta, Ramoncito Torres, Fabio Peralta, Ernestina de Peralta, entre otras personas que pasaron dándonos la mano. Yo moví todo eso, aunque muchos de ellos como que no creían en el proyecto, pero vieron la magnitud y mi esfuerzo y entonces le dije a mis padres, porque yo quería marcar donde se construiría la capilla. La gente comenzó a creer más en el proyecto y llegaron otras personas como Rafael Rodríguez y Ramoncito Rodríguez, mis primos, que viajaban aquí a Estados Unidos y fueron los primeros que me colaboraron para empezar. Después inicié la primera obra de teatro en los Corrales para recaudar fondos y cuando salió el poliéster yo compraba un pedazo de esa tela y la rifaba. También vendía cosas que algunas me regalaban para recolectar dinero y muchas personas de los Corrales se fueron uniendo a darme una funda de cemento o un poco de bloc y varilla. Me fueron ayudando y se fue construyendo. Cuando estaba terminada la iglesia fui a verla y el primer día que abrimos sus puertas, ahí estaba nuestra Madre Santísima esperando. Fue algo tan bonito. Cuando terminó la primera misa que se realizó en la noche, ella me dijo, tú te vas a salir de los Corrales, porque el mundo allá afuera espera de ti. Vas a viajar mucho, Marina, por el mundo y llevarás el mensaje. Habrá sordos que no te escuchen, ciegos que no te vean, pies que no te cansarán, manos que no te puedan tocar. Pero lo que confese pide con abundancia se recibe. Curar a los enfermos, le darás pan al hambriento y donde haya peste encontrarás la solución. Marina, nunca me iré de ti porque siempre estaré contigo. Tú eres el cuerpo y yo soy la divinidad. Ese día que todo ocurrió, pasó algo al salir de la iglesia que no puedo explicar. Yo empecé a temblar en fiebre, me dio la fiebre tifoidea. Después todo mi cabello se cayó, mis dientes se dañaron, mis uñas se cayeron en ese momento. Al estar escribiendo todo esto me salen lágrimas. Entonces la Virgen se me volvió a aparecer y me dijo, ¿sabes por qué te enfermaste? Porque uno puede aprender no de lo que escucha, sino de lo que hace.
haz esto y esto y esto para curar tu fiebre. Tu cabello se cayó porque hay que cambiar para renacer y tú vas a renacer con un cabello nuevo, con uñas nuevas, con un olor nuevo, con una experiencia nueva. Y cuando tú veas una persona que se le está cayendo el cabello, harás lo mismo que vas a hacer para que el tuyo renazca. Y cuando veas una persona que se le cayeron las uñas, sabrás qué hacer para que vuelvan a nacer. Y cuando veas una persona ardiendo en fiebre, vas a saber qué hacer para bajar la fiebre y así sucesivamente.